¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, sábado 4 de abril del 2020, vamos a dar inicio colocándonos en las manos de nuestro Padre poderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real a todos los renacidos en Cristo, concédenos querer lo que el pueblo llamado, para que el pueblo sea llamado a la vida eterna, y así tengamos una misma fe en sus corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos regala a todos y cada uno de nosotros. Te pido, amado Jesús, que nos bendiga y que nos selle con su sangre preciosa. Derrama su poder y su gracia y su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos hermanos míos que me siguen a través de esta transmisión en vivo, Señor, en sus casas, donde ellos se encuentran en estos momentos de cuarentena, de aislamiento total. Señor, séllalos con tu sangre en este día. Protéjalos, amado Jesús, de cualquier peligro y tentación, acechanza del maligno. Ponga sobre las casas de ellos, especialmente en sus puertas de la entrada a sus casas, tu preciosísima cruz, donde tú has muerto como un sello y armadura contra toda tentación y acechanza del maligno, contra cualquier enfermedad, Señor Jesús. Derrama la luz de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de ellos. Bendice, Señor, sus vidas, que no les falte lo necesario todos los días, lo económico, el trabajo, el amor entre las familias. Señor Jesús, manifiesta tu poder con cada uno de ellos. Libéralos y protéjalos, Señor, de esta epidemia, a cada uno de ellos y a todos nosotros. Te colocamos en tus manos, Señor, a todos los fieles difuntos que han muerto a causa de esta pandemia que está azotando a la humanidad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos que han muerto por el coronavirus, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Un saludo muy especial para los que están conectados en vivo a esta hora de la mañana. Para Gloria Luz Martínez, un saludo muy especial. Para Beatriz Blandón, dice: hola Padre, bendiciones. Bendiciones también para usted, para Gloria y para todos los demás que me están viendo y que irán a ver el programa. El Señor derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes. Bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la Palabra de Dios que hoy la Iglesia nos presenta para la liturgia de este sábado 4 de Cuaresma. Ya el último día prácticamente de este tiempo de Cuaresma, porque ya iniciaremos mañana con la fiesta del Domingo de Ramos, la Semana Santa, la Semana Mayor. Una Semana Santa distinta a todas las que hemos vivido en nuestra vida, pero una Semana Santa que va a ser llena de muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros. También un saludo muy especial para Tameris Tata, ella es de Brasil. Buenos días para usted. Que el Señor derrame también muchas bendiciones sobre ella y toda su familia y sobre toda su nación de Brasil. La primera lectura está tomada de Ezequiel en el capítulo 37, versículo 21 al 28. Así dice el Señor Dios: voy a sacar a los israelitas de las naciones por donde se han dispersado. Voy a reunirlos de todas partes para traerlos a su patria. Haré de ellos una sola nación en su país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey.
No volverán hasta a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus malditos ídolos, ni con pecados de ninguna clase. Los libraré de todas sus infidelidades y pecados, y los purificaré. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Procederán conforme a mis mandatos, guardarán y cumplirán mis leyes, vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob y que habitaron sus padres. Allí vivirán ellos y sus hijos y todos sus descendientes, y mi siervo David será su jefe para siempre. Les cumpliré mis promesas de paz. Será una alianza perpetua. Los estableceré y multiplicaré, y pondré entre ellos para siempre mi santuario. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando esté entre ellos, mi santuario para siempre, y que esté entre ellos mi santuario para siempre, sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo con la respuesta. Hoy el Salmo es unos versículos del libro de Jeremías en el capítulo 31. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienlas en las islas remotas. El Señor dispersó a Israel, lo reunirá, lo guardará como a un pastor su rebaño. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos juntos. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. El Evangelio está tomado en San Juan en el capítulo 11, versículos del 45 al 57. Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Pero otros se fueron a donde los fariseos y le contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y les dijeron: este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no entienden nada y no caen en la cuenta de que les conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso él ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró a la región que estaba cerca del desierto, a la población llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y al acercarse la fiesta judía de la Pascua, de los campos subieron muchos a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban pues a Jesús, y al encontrarse en el templo se preguntaban unos a otros a ver qué pensaban. ¿Sería que no iba a tomar parte en la Pascua? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden
de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar para arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy especial para Sebastián Ferreira. Sí, bueno, él es también, creo que por allá de Brasil, me imagino. Dice: unos unidos en la fe y en la alegría y la libertad que nos libre el Señor de todos los males. Bueno, el Señor también derrame muchas bendiciones sobre él y toda su familia. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado entonces la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala en este día. La primera lectura que está tomada de Jeremías, de Ezequiel, y el Evangelio de San Juan. Dentro de una semana, mis queridos hermanos, estamos ya en el corazón de la Pascua. Estaremos meditando juntos al sepulcro de Jesús. Pero, mis queridos hermanos, el sepulcro no es la última palabra. Hoy el profeta nos pregona el programa de Dios, que es todo salvación y alegría. Mis queridos hermanos, Dios quiere restaurar a su pueblo haciéndolo volver del desierto. Dios quiere restaurar nuevamente a esta humanidad, queriéndolo volver a Él. Por eso todas estas cosas que estamos viviendo serán momentos que el Señor está permitiendo para que su pueblo vuelva a Él. Quiere restaurarnos, quiere rescatarnos del desierto en el cual nos habíamos hundido o nos habíamos metido alejándonos de Dios. Y Dios ha salido al encuentro de todos nosotros, ha querido estar con nosotros porque quiere restaurarnos, quiere volver nuevamente que su pueblo vuelva a Él, quiere sacarnos del desierto. Quiere unificar a los dos pueblos, mis queridos hermanos. Nos dice la palabra de Dios, el pueblo del norte y del sur, es decir, a Israel y Judá. En uno solo quiere unificar al Señor este pueblo, como cuando reinaba David y Salomón. Dice el Señor, los purificará y les perdonará sus faltas. El Señor también quiere hacer con nosotros eso. El Señor también quiere purificarnos y quiere sanar nuestras faltas. Les enviará un único pastor, un buen pastor, para que los conduzca por los caminos que Dios quiere. Así como el Señor, Dios envió un pastor único al pueblo de Israel, el Señor también es nuestro único pastor. Dios también nos ha mandado a su nuevo pueblo, que somos todos nosotros, un único pastor, y se llama Jesucristo el Señor. Mis queridos hermanos, y ese único pastor quiere pastorear a su pueblo. Quiere reunir a todas las ovejas del rebaño del Señor en un solo establo, en un solo lugar, en una sola nación, en una sola iglesia, mis queridos hermanos. Y quiere purificarnos de nuestras faltas y perdonarnos. Y dice la palabra de Dios, y les hará vivir en la tierra prometida. Esa promesa también va para nosotros en este momento, en nuestra vida. Nos hará vivir en la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Sellará de nuevo con ellos una alianza de paz. El Señor quiere establecer contigo y conmigo, con esta nación de estos momentos, con la humanidad, una alianza sellada con la paz de su sangre, que ha sido derramada en la cruz por todos nosotros, mis queridos hermanos, y pondrá su morada en medio de ellos. Y el Señor quiere establecer su reino en el corazón tuyo, en mi corazón, en el corazón de las naciones del mundo. Es también, mis queridos hermanos, lo que dice Jeremías, haciendo eco a Ezequiel, en el pasaje que nos sirve de canto de meditación. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El que dispersó a Israel lo reunirá. Convertiré su riqueza en gozo, nos dice el Señor. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que nos dejemos nosotros, que permitamos que el Señor reúna a su pueblo en un solo rebaño. Y que Él quiere perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, y quiere hacer una alianza con nosotros de paz. Pero esa alianza va sellada con el precio de su sangre, con el precio de su muerte,
con el valor de la cruz, mis queridos hermanos. Ahora adentrándonos al Evangelio que hemos escuchado, que es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 45 al 57, mis queridos hermanos. El Evangelio de hoy nos relata la parte final del largo episodio de la resurrección de Lázaro en Betania, de este milagro que el Señor hace allí con su amigo Lázaro, en la casa de Marta y María. Mis queridos hermanos, la resurrección de Lázaro es la séptima señal o el séptimo milagro de Jesús en el Evangelio de Juan, y es también el punto álgido y decisivo de la revelación que viene haciendo de Dios y de sí mismo. La pequeña comunidad de Betania, mis queridos hermanos, en la que Jesús le gustaba hospedarse, refleja, amigos, la situación y el estilo de vida de las pequeñas comunidades del discípulo amado al final del primer siglo en Asia Menor. Betania, mis queridos hermanos, quiere decir casa de los pobres. Eso significa Betania, casa de los pobres. Eran comunidades de gente pobre. Marta quiere decir señora, o también Marta se traduce como coordinadora. Una mujer coordina la comunidad. Y Lázaro, mis queridos hermanos, significa Dios ayuda. La comunidad pobre esperaba todo de Dios. Y ahora María significa amada de Yahvé. Era la discípula amada, imagen de una comunidad viva, fiel al Señor. El episodio, mis queridos hermanos y hermanas, de la resurrección de Lázaro comunicaba esta certeza: Jesús trae vida para la comunidad de los pobres. Jesús es fuente de vida para los que creen en Él. Eso es, mis queridos hermanos, eso es la certeza que nos da el relato de la resurrección de Lázaro, de que Jesús, el Señor, trae vida para la comunidad de los pobres. Pobres espiritualmente, pero también pobres física y exteriormente. Que Jesús es la fuente de vida para todos los que creemos y creerán en Él, y los que han creído en Él. En Juan capítulo 11, versículo 45 al 46, la repercusión de la séptima señal en medio del pueblo. Después de la resurrección de Lázaro, viene la descripción, mis queridos hermanos, de la repercusión de esta señal en medio de la gente. La gente estaba dividida, mis queridos hermanos. Muchos judíos que habían ido a la casa de María y que vieron lo que Jesús hizo, que habían oído, que han ido allí a ver lo que el Señor había hecho, mis queridos hermanos, creyeron en Él. Pero está la otra parte, mis queridos hermanos. Los otros fueron donde los fariseos y contaron lo que Jesús había hecho. Estos últimos, mis queridos hermanos, denunciaron al Señor. Estos últimos fueron los que acusaron a Jesús ante los fariseos. Dos clases de seres humanos dentro del pueblo judío. Los unos que se fueron a escuchar, a ver lo que el Señor hacía allí en la casa de Marta y María con respecto a Lázaro. Y los segundos que se fueron fue a las autoridades a denunciar a Jesús. Se fueron ante los fariseos a acusar a Jesús para tener motivo de condenarlo. Para poder entender, mis queridos hermanos, esta reacción negativa de una parte de la población, mis queridos hermanos, es preciso tener en cuenta que la mitad de la población de Jerusalén dependía en todo del templo para poder vivir y sobrevivir. Por ello, mis queridos hermanos, era muy difícil apoyar a un desconocido, a un profeta de Galilea que criticaba el templo y a las autoridades. Esto también explica, mis queridos hermanos,
el que algunos se presentaran para informarle a las autoridades, porque era que ellos dependían y vivían del templo. Mis queridos hermanos, esta realidad no es ajena a nosotros. Hay muchos que dependen y viven de lo que tú ofrendas en el templo, de lo que los fieles cada vez que van a la Sagrada Eucaristía dan de ofrenda al templo. Los sacerdotes y los ministros de Dios viven de eso. Y en Juan capítulo 11, versículo 47 al 53, la repercusión de la séptima señal en medio de las autoridades. La noticia de la resurrección de Lázaro hizo crecer la popularidad de Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, los líderes religiosos convocan al consejo del Sanedrín, la máxima autoridad. ¿Para qué? Para discernir qué hacer pues con el Señor. Pues este hombre, dicen ellos, realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. Mis queridos hermanos, también tenían temor a los romanos. Por eso también ellos convocan al Sanedrín, que era la máxima autoridad, para que decidiera qué se tenía que hacer con Jesús. Porque si seguía el Señor predicando lo que Él estaba haciendo, los milagros y todas las cosas, se le iban a convertir todos. Entonces Roma vendría, el imperio romano vendría a apoderarse de ellos, a destruirles su lugar santo y su nación. Mis queridos hermanos, ellos temían a los romanos. De hecho, el pasado, mis queridos hermanos, desde la invasión de Roma en el año 64 antes de Cristo hasta la época de Jesús, había ya mostrado varias veces que los romanos reprimían con toda violencia cualquier intento de rebelión popular. Por eso temían que Jesús siguiera haciendo milagros, porque todos iban a convertir a Jesús y entonces los romanos podrían llegar a invadir su pueblo y a destruirlo y a destruir su templo. En el caso de Jesús, mis queridos hermanos, la reacción romana podía llevar a la pérdida de todo, inclusive del templo y de la posición privilegiada de los sacerdotes. Por eso, mis queridos hermanos, Caifás, el sumo sacerdote, decide: es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que la nación entera perezca por uno. Y el evangelista, mis queridos hermanos, hace un lindo comentario. Caifás no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, mis queridos hermanos, a partir de ese momento, los líderes preocupados por el crecimiento del liderazgo de Jesús y motivados por el miedo a los romanos, deciden matar a Jesús. Eso es lo que los romanos temen y por eso deciden matar a Jesús. Porque la popularidad de Jesús se iba extendiendo. Cada vez más iban llegando gente que creía en Él y se iban convirtiendo. Y temía que el pueblo se convirtiera y también tenían miedo a los romanos, que fueran, invadieran su nación, se la destruyeran y le destruyeran lo más sagrado que tenía el pueblo judío, que era su templo. En Juan capítulo 11, versículos 54 al 56, encontramos la repercusión de la séptima señal de Jesús en la vida de Él mismo. El resultado final, mis queridos hermanos, es que Jesús tenía que vivir como un clandestino, escondido en el desierto, lejos. Por eso Jesús, mis queridos hermanos, no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín.
y allí residía con sus discípulos. Mis queridos hermanos y hermanas, la Pascua está cerca. Estamos ya a unos días, estamos ya a unos pasos de la Pascua. En esa época del año, la población de Jerusalén se triplicaba por causa del gran número de peregrinos y romanos. Todos conversaban sobre Jesús. ¿Qué piensan hacer? ¿Será que va a venir para la fiesta? Una llave para entender la séptima señal de Lázaro, mis queridos hermanos. Una clave para poder entender la séptima señal de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas Marta y María mandaron a llamar a Jesús. Aquel a quien tú quieres está enfermo. Nos dice Juan 11, 3, 5. Jesús, mis queridos hermanos, atiende la petición y explica a los discípulos: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Juan 11, 4. Y en el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús entonces a través de su muerte también nos la narra. Juan 12, 23, 17, 1. Mis queridos hermanos, una de las causas de su condena a muerte va a ser la resurrección de Lázaro. Es una de las causas. Muchos judíos estaban en la casa de Marta y María. ¿Para qué? Para consolarlas de la pérdida de su hermano. Los judíos, mis queridos amigos, representantes de la antigua alianza, solo saben consolar, nada más. No saben traer vida nueva. Jesús es aquel que trae la nueva vida, mis queridos hermanos. Los judíos solamente saben consolar, no saben traer nueva vida. Es Jesús el Señor el que trae nueva vida. Así, por un lado, mis queridos hermanos, la amenaza de muerte contra Jesús, y por otro encontramos Jesús que llega para vencer la muerte. Dos episodios o dos paralelos que podemos hacer. Por un lado, el que quiere matar a Jesús le anuncia la muerte, y por el otro lado, que Jesús es el que vence la muerte, mis queridos hermanos. Y en este contexto de conflicto entre vida y muerte, que se realiza la séptima señal de la resurrección de Lázaro, ahí, en medio de eso, surge un milagro para que vieran que Jesús es el que da nueva vida, de que Jesús es el que puede dar la vida, pero también puede quitarla, para que las autoridades judías vieran con sus propios ojos que lo que el Señor anunciaba era verdad, que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él es el único que puede dar y quitar la vida. Por eso surge en medio de esta controversia un milagro del Señor, que le da la vida a Lázaro, mis queridos hermanos. Marta dice, mis queridos hermanos, Marta dice que cree en la resurrección. Los fariseos y la mayoría de la gente creen en la resurrección. Creían, pero no la revelaban, mis queridos hermanos. Era una fe en la resurrección al final de los tiempos y no una resurrección presente en la historia, en el aquí y en el ahora. Esta fe antigua no renovaba la vida, mis queridos amigos, pues no basta creer en la resurrección que va a acontecer al final de los tiempos, sino que hay que creer que la resurrección que ya está presente aquí y ahora en la persona de Jesús y en aquellos que creen y creemos en el Señor. Mis queridos hermanos, en esa resurrección es que nosotros debemos poner nuestra esperanza, en la resurrección de la hora, del aquí, en la persona de Jesús. Sobre esto, mis queridos hermanos, la muerte ya no tiene ningún poder, porque Jesús es la resurrección y Jesús es la vida.
Sin ver la señal concreta de la resurrección de Lázaro, Marta confiesa su fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dice Marta al Señor, hace su profesión de fe. Jesús, mis queridos hermanos, ordena quitar la piedra. Marta reacciona. Señor, pero es que él ya huele feo. Lleva 4 días de muerto. Pero mis queridos hermanos, de nuevo Jesús la desafía haciéndole referencia a la fe en la resurrección aquí y ahora, como una señal de que la gloria de Dios se manifiesta por encima de lo que sea. Por eso el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso también nos lo dice el Señor hoy a nosotros. Naciones del mundo, pueblos del mundo, ¿no te he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Te pregunto a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿tú crees que puedes ver la gloria de Dios? ¿Tú estás firme, convencido, a pesar de todas las dificultades que la humanidad está viviendo, que estamos viviendo, a pesar de todas las dificultades que tú puedas pasar en tu vida personal, familiar, social, laboral, religiosa o no religiosa? ¿Tú crees que puedes ver la gloria de Dios? No me la respondan. Tú mismo allá en tu interior, allá en su conciencia, en su corazón, en su alma, respondas esa pregunta. ¿Tú crees que puedes ver la gloria de Dios? Eso fue lo que el Señor le dijo a Marta. Cuando Marta le reprochó, pero ¿cómo vas a sacarlo si ya lleva 4 días de muerto y ya huele maluco? Entonces el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso que Marta no hacía nada, había confesado su fe en el Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que va a venir al mundo. Y enseguida, como que duda, pues una interpretación que yo hago, porque le llega y le dice, pero Señor, si ya huele maluco, ya lleva 4 días. Y el Señor le dice, Marta, tranquila. Las Martas de este evangelio somos todos nosotros. Es usted, soy yo, es la humanidad de este siglo XXI, del año 2020. Martas del mundo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron entonces la piedra. Ante el sepulcro abierto, mis queridos hermanos, y ante la incredulidad de las personas, Jesús se dirige al Padre. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Jesús conoce al Padre y por eso confía en Él. Dice, mis queridos hermanos, el Señor dice a Dios, ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Entonces, aquí vemos que Jesús conoce muy bien al Padre, pero que también, aparte de conocerlo, confía en Él. Pero ahora pide una señal a causa de la multitud que lo rodea, para que pueda creer que Jesús es el enviado del Padre. Luego grita en alto. Es un grito que Jesús da, un grito creador. Mis queridos hermanos, este grito que el Señor hace al Padre, un grito en alto, es un grito creador. Lázaro, sal afuera. Y Lázaro sale afuera, mis queridos hermanos. Es un grito creador de Jesús. Así como el grito que hizo el Señor Dios durante toda la creación para crear todo, Jesús aquí vuelve a dar el grito del Padre en el momento de la creación. Lázaro, sal afuera. Y Lázaro salió. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, mis queridos hermanos. En la iglesia, en efecto, están los perseguidos desde fuera y los perseguidos desde dentro. Los santos mismos han sido perseguidos.
Tú, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuántas veces has sido perseguida o perseguido por tu fe? ¿Cuántas veces te han criticado, te han juzgado, te han señalado, te han condenado, te han insultado por tu fe? En la iglesia, que la iglesia no son las paredes de los templos, esos son templos o la casa de Dios. La iglesia eres tú y yo, somos todos los bautizados, los hijos de Dios, renacidos en el agua del bautismo. En la iglesia, hoy, en efecto, mis queridos hermanos, existen los perseguidos de fuera y los perseguidos de dentro. Mis queridos hermanos, los santos han sido muy perseguidos, pero han perseverado en la fe en el Señor y por eso se han ganado la corona de gloria. En efecto, mis queridos hermanos, cuando leemos la vida de los santos nos encontramos ante muchas incomprensiones y persecuciones. Lea la vida de un santo para que vea que no fue tan fácil, no fue color de rosas. Es que para llegar a ser santos tenemos que caminar por un camino de dificultades, camino de cruz. El camino de la cruz trae en nosotros dolor, sufrimiento, lágrimas, también tristeza, pero también alegrías. Por ahí tenemos que pasar todos los que queremos llegar a ser santos y los que ya están en los altares por la gloria de Dios, por ahí han tenido que pasar. No es igual nuestro sufrimiento en este mundo al que tuvo que sufrir el Señor. Eso no se compara en nada para lo que el Señor sufrió. Porque siendo profetas, decían cosas que resultaban demasiado duras para quien las escuchaba. De esta manera también muchos pensadores en la iglesia fueron perseguidos y son perseguidos. ¿Cuántos sacerdotes, ministros de la iglesia, laicos, también predicadores, los han asesinado por ser profetas de estos tiempos, por decir cosas que resultan demasiado duras para el que las escucha? Cuando uno tiene una herida en cualquier parte del cuerpo y te aplicas alcohol o agua oxigenada, eso arde. Igualmente, cuando nosotros tenemos una herida del pecado en nuestro corazón y en nuestra vida y nos aplican la palabra de Dios, eso nos arde, nos incomoda y nos estorba. Por eso a muchos les molesta que se les destape a la luz de la palabra de Dios lo que no está bien hecho. Dice el Señor: bienaventurados vosotros cuando os persigan por mi nombre. He aquí que Jesús es precisamente el modelo, es el ícono que ha sufrido mucho el Señor. Ha sido perseguido y al actuar así ha asumido todas las persecuciones de su pueblo. Los mismos de su pueblo lo persiguieron y lo mataron. Por eso el Señor dice: nadie es profeta en su misma tierra. Incluso hoy, algunas partes existen. En algunas partes existe la pena de muerte. Existe la prisión por tener el evangelio en casa, por enseñar el catecismo. Está prohibido en muchas partes que se profese, que se ore, que se manifieste algún signo de fe en el Señor. Mis queridos hermanos, debemos pedirle al Señor que nos dé esa gracia de tener la valentía como Él en medio de las autoridades judías. De decir: yo soy. Que nosotros digamos: yo soy cristiano sin miedo. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor muchas gracias y bendiciones para todos y cada uno de nosotros. En efecto, mis queridos hermanos, esta historia de persecución e incomprensión continúa desde el tiempo de los profetas hasta hoy. Por lo demás, es también el camino del Señor. El camino que quienes siguen al Señor, un camino que termina siempre como para el Señor, con una resurrección, pero pasando por la cruz. Así pues, mis queridos hermanos,
no tengan miedo a las persecuciones, a las incomprensiones, incluso si por causa de ellas siempre se pierden muchas cosas, no importa. Si por la causa de Dios tengo que perder amigos, que se pierdan. Es que el que te va a salvar no eres tu amigo ni tu amiga, es el Señor. El que tú creas en la palabra de Dios, en que tú hagas la voluntad de Dios, en que tú aceptes a Jesucristo en tu vida como tu Salvador. Él es el único que te salva, no tus amigos, ni los gobernantes, ni los mismos ministros de la iglesia, no te salvan. Nosotros los ministros no te salvamos. Te podemos ayudar a conducir por el camino de la salvación, pero no te van a salvar. Ni el Papa, ni los obispos, ni los cardenales, ni el sacerdote, ni el diácono, ni la religiosa, ni el religioso. El único que te salva es Jesucristo el Señor. No nos dé miedo, mis queridos hermanos, enfrentar persecuciones, incomprensiones por la causa de Cristo. Él no le dio miedo a asumir la cruz por causa de nosotros, cuando Él no tenía por qué morir. Los que tenemos que morir éramos nosotros, que éramos los pecadores. Pero Él no le dio miedo a asumir la cruz sobre sus hombros y asumir la muerte por salvarnos. Para los cristianos siempre habrá persecuciones e incomprensiones, pero hay que afrontarlas con certeza de que Jesús, el Señor, es el Señor, y este es el desafío y la cruz de nuestra fe. Todos somos pecadores, pero pidámosle al Señor de no ser hipócritas. Los hipócritas no saben lo que es el perdón. Los hipócritas no saben lo que es la alegría. Los hipócritas no saben lo que es el amor de Dios. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la valentía de irnos preparando cada día para celebrar esta fiesta que estamos próximos a celebrar, la fiesta de la Pascua. Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven. Yahvé, en ti busco apoyo desde el vientre. Eres mi fuerza desde el seno materno. A ti dirijo siempre mi alabanza. Dice el Salmo 71, versículo del 5 al 6, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión que he llevado para todos ustedes nos sirva de algo, que podamos sacar cositas de ahí para ponerla en nuestra vida. Un saludo muy especial también para Gloria Patricia Rivera Rivas. El Señor también la bendiga. A ver por acá. Bueno, vamos a orar, vamos a seguir implorando la misericordia de Dios sobre su pueblo. Implorando a Dios el cese de esta epidemia del coronavirus que tanto ha flagelado la humanidad, pero que también nos ha servido y nos va a servir, mis queridos hermanos. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Iluminas a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre
tus misericordias como lo esperamos de ti, que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que, así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz que eres tú, nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza, así como calmaste al viento y al mar y las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad. Detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bienestar del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy sábado, agradecerles a ustedes y a todos los que verán este programa en el transcurso del tiempo. Que el Señor los bendiga en este día, que la Santísima Virgen los cubra con su manto, el Señor les selle con su sangre y con la luz del Espíritu Santo, para que hoy hagan siempre todo la obra de Dios para gloria de Él. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. A las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía, para que ustedes se alimenten con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía espiritualmente. El Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.